¿Cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo una historia que parece increíblemente real, pero es completa más de una semana. Hace poco más de para siempre, la necesidad me consumía, como un incendio fuera de control. En un momento de debilidad todo cambió. Mi nombre es Max, tengo 46 años. Lo que sucedió esa noche no solo alteró mi vida, sino que también puso a prueba mis límites y decisiones. Así que, si están listos para escuchar una historia que desafía la moralidad y la razón, quédense conmigo. Déjenme llevarlos a esa noche fatídica. Todo con un simple silencio en casa. La soledad se sentía pesada. Miré a mi alrededor y vi el desorden de mi vida. Las cuentas se acumulaban y la presión aumentaba. La ansiedad me invadía. ¿Qué hacer? La desesperación se apoderó de mí. En ese momento, sentí que no tenía nada que perder. Decidí salir a caminar. Necesitaba despejar mi mente. Las estaban vacías. La luna iluminaba mi camino. Mientras caminaba, pensé en mis decisiones. Recordé los sueños que alguna vez tuve. Todo parecía tan lejano. La vida no ha sido solo como uno espera. La necesidad me llevó a un lugar oscuro. De repente, vi algo que llamó mi atención. Era un pequeño negocio, una tienda de antigüedades. La tienda de antiguo abierta. La curiosidad me empujó a entrar. El lugar estaba lleno de objetos extraños. Cada uno tenía su propia historia. Mientras exploraba, noté un objeto, era un reloj antiguo. Su brillo me hipnotizó. Sentí que había algo especial en él. Decidí llevármelo. En ese momento, la adrenalina me invadió. La emoción de algo prohibido me llenó. Pero, al mismo tiempo, una voz en mi cabeza me decía que estaba cometiendo un error. Sin embargo, la necesidad era más fuerte. Salí de la tienda y me esfuerado. Pero esa liberación fue breve. Al llegar a casa, la realidad me golpeó. La culpa me consumía. El reloj, que en un principio parecía, se convirtió en una carga. Pasé la noche sin dormir, pensando en las consecuencias. La moralidad de mis acciones me atormentaba. Al día siguiente, decidí regresar a la tienda. Tenía que devolver el reloj. No podía vivir con ese peso en mi conciencia. Cuando llegué, el dueño me miró con sorpresa. Le expliqué y vi sorpresa. Él sonrió. Me dijo que todos cometemos errores. Me ofreció una segunda oportunidad. Esa experiencia me enseñó una lección valiosa. La vida puede llevar caminos oscuros, pero siempre hay una salida. A veces, lo que parece un error puede convertirse en una oportunidad para redimirnos. Desde entonces, he aprendido a ver problemas de manera diferente. La necesidad ya no me consume. Ahora busco soluciones. Así que, si alguna vez se sienten perdidos, recuerden que siempre hay esperanza. La vida hace sorpresas a veces. Lo que parece el final puede ser solo el comienzo. Era un día cualquiera. Mi esposa había salido de viaje por trabajo. Llevaba 8 días solo en casas. Soledad se sentía pesada, como una manta que me oprimía. Al llegar del trabajo, el silencio me envolvió. El vacío de la casa se hizo aún más evidente. Me serví un plato simple, algo rápido para calmar el hambre. La televisión murmuraba de fondo, pero el ruido no podía llenar el vacío que sentía dentro de mí. Después de caer en la cama, esperaba que la noche pasara rápido. Encendí la televisión, buscando distraerme. Sin embargo, mi mente seguía inquieta. La ausencia de mi esposa seguido vez más palpable. Con cada minuto que pasaba, la necesidad crecía dentro de mí, como un fuego que no podía apagar. Miré el reloj, horas parecían eternas. Las horas parecían más intensas. Intenté concentrarme en la pantalla, pero las imágenes no me atrapaban. Recordé momentos juntos, risas compartidas y conversaciones profundas, tan lejano. La casa, que solía ser un refugio, ahora se sentía como una prisión. Decidí salir a dar un paseo. Tal vez el aire fresco me ayudaría a despejar la mente. Observando a la gente pasar, familias, amigos, todos parecían felices. Me sentí como un extraño en mi propia vida. La soledad me seguía. Regresé a casa, sintiendo el peso de la soledad nuevamente. Me senté en el sofá, mirando la televisión sin prestar atención. La pantalla mostraba imágenes, pero yo en otro lugar. Pensé en mi esposa, en lo mucho que la extrañaba. La casa estaba vacía, pero mi corazón estaba lleno de recuerdos. Decidí hacer algo diferente. Busqué en mi teléfono fotos de momentos juntos. Cada imagen me trajo una sonrisa. Recordé nuestras aventuras, los viajes, pero también sonrisada de tristeza. La distancia se hacía más difícil de soportar. La noche avanzaba y el silencio se hacía más profundo. Me levanté y fui a la cocina. Preparé una taza cocina, esperando que el calor me reconfortara.
Mientras el agua hervía, miré por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban me sentí pequeñedad. También esperanzado. Tomé mi taza y volví al sofá. Me senté, disfrutando del calor del té, cerré los ojos y respiré hondo. La soledad seguía, pero ahora había un rayo ahí. Pensé en el regreso de mi esposa, en cómo llenaría la casa de risas y amor nuevamente. La noche no se sentía tan pesada. La espera se hacía más llevadera. Sabía que pronto todo volvería a la normalidad. La soledad era solo un capítulo temporal. La historia de nuestra vida juntos continuaría, con cada juntito. Sentí que la esperanza crecía, la espera valdría la pena. Una hora después, cuando la noche se hacía más profunda, estaba a punto de caer en el sueño. Escuché un sonido sutil. Era el picaporte girando lentamente. Mi corazón se detuvo por un instante. La puno y sentí su presencia en la vio denso. El aire se volvió denso, cargado de una tensión palpable. Intenté fingir que dormía, pero mi cuerpo estaba alerta esperando lo que vendría. La luz de la televisión proyectaba en la pared. Cada paso que daba resonaba como un eco en mi pecho. La atmósfera se tornó pesada y la incertidumbre llenó el espacio. No sabía qué esperar, pero la anticipación me mantenía en vilo. Cuando sentí su mano levantando la sábana, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Aquel simple gesto cambió todo. La necesidad que había estado acumulando durante días estalló en un instante. Ya no podía resistirme, mi respiración se aceleró, y aunque intentaba, andé con control. Mi cuerpo reaccionó de inmediato. La habitación se volvió un lugar de deseo y tensión. En ese momento, supe que nada volvería a ser igual. La conexión entre nosotros era intensa. Cada mirada, cada roce, encendía una chispa que no podía ignorar. La oscuridad de la noche se convirtió para nuestros secretos. La adrenalina reía por mis venas. Era un juego peligroso, pero no podía dar marcha atrás. La atracción era demasiado fuerte. Mientras la tensión crecía, el tiempo parecía detenerse, se alargaba y el mundo exterior desaparecía. Solo existíamos nosotros dos. La incertidumbre se mezclaba con el deseo, creando una atmósfera electrizante. No sabía había llegado a este punto, pero no quería que terminara. La habitación se llenó de susurros y risas suaves. Cada palabra un eco de lo que estaba por venir. La intimidad se luna es profunda y la conexión más intensa. Era como si el universo conspirara a nuestro favor. Todo lo que había sentido antes se intensificaba. La pasión se debía vuelta atrás. A medida que la noche avanzaba, la tensión se transformó en algo más. La vulnerabilidad se convirtió en fuerza. Cada gesto era un paso solo desconocido. La incertidumbre se mezclaba con la emoción, creando un torbellino de sensaciones. Era un momento que cambiaría nuestras vidas para siempre. La vida convirtió en un santuario, un lugar donde los miedos se desvanecían y los deseos se hacían realidad. La conexión que compartíamos era única. Era un viaje hacia lo desconocido, y estaba listo para embarcarme en él. La noche se llenó de promesas y posibilidades. Sabía que nada volvería a ser igual en ese instante. Comprendí que la vida está llena de sorpresas. A veces, lo inesperado puede llevarte a lugares que nunca imaginaste. La tenseo, la conexión unió en un solo momento, y así, en la penumbra de la habitación, supe que estábamos a punto de escribir nuestra propia historia. Una historia que cambiaría todo. Desperté sintiéndome como un extraño en mi propia casa. La luz del sol entraba por la ventana, pero mi mente estaba en un torbellino. La realidad me untó fuerza. Sabía que lo que había hecho había cruzado una línea. No solo eso, había cambiado la dinámica de mi vida para siempre. Mi esposa estaría fuera por horas más. La tensión entre nosotros era palpable. Cada vez que la miraba recordaba lo que había sucedido. La culpa me consumía. Intenté actuar con enorme gesto. Cada palabra era un recordatorio de lo que había ocurrido. La incertidumbre me mantenía en un estado de alerta constante. No sabía cómo enfrentar la situación. Seguía ahí, latente. Temía que en cualquier momento podría volver a desbordarse. La casa, que solía ser un refugio, como una prisión, cada rincón me recordó una pie había hecho. Me levanté de la cama y traté de distraerme. Fui a la cocina, pero no tenía la ventana. El mundo exterior seguía su curso. La ajena a mi tormento. Me pregunté si alguna vez podrían entender lo que estaba sintiendo. La culpa era un peso que no podía soltar. Intenté concentrarme en las tareas de pie. Cociné, pero nada parecía ayudar. Cada sonido en la casa resonaba en mi mente. El timbre sonó y mi corazón se aceleró.
Era un amigo. Intenté sonreír. La conversación fue superficial. Hablamos de cosas triviales. Pero yo estaba en otro lugar. Mi mente divagaba. Pensaba en mi esposa, en lo que había hecho. La culpa me seguía como una sombra. Después de que se fue, el silencio volvió a envolverme. Me senté en el sofá y miré la televisión. Pero no podía. Las imágenes se desvanecían. La culpa seguía ahí. Como un eco en mi mente me pregunté si alguna vez podría perdonarme. La necesidad de hablar con Trecia crecía. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría explicarle lo que había pasado? El tiempo pasaba lentamente. Cada minuto se sentía como la ansiedad de eternidad. Decidí salir a caminar. Tal vez el aire fresco me ayudaría a aclarar mis pensamientos. Caminé sin rumbo, sintiendo el peso de mis decisiones. La gente alrededor parecía. No podía entender cómo podían serlo. Regresé a casa y me senté de nuevo en el sofá. La culpa seguía ahí, implacable. Teléfono. Miré mi teléfono. Había mensaje. Mi telesposa preguntaba cómo estaba. No sabía qué responder. La verdad era que no estaba bien. La necesidad de confesarme crecía, pero el miedo a su reacción. La noche llegó y la casa se llenó de sombras. La soledad me abrazó. Me sentí atrapado en un ciclo de culpa y miedo. Sabía que debía enfrentar la situación. ¿Cómo? La incertidumbre seguía ahí, como un monstruo acechando en la oscuridad. La necesidad de redención me empujaba a actuar, pero el miedo me mantenía acnúa. Pelucha interna continuaba. La vida está llena de decisiones difíciles. A menudo nos encontramos en situaciones donde lo recto y lo incorrecto no son tan claros. En esos tan claros, es fácil dejarse llevar por la corriente. Reflexionar sobre estas experiencias es fundamental. Nos ayuda a entender mejor nuestras elecciones y sus elecciones. Cada decisión que tomamos tiene un impacto. A veces, ese impacto es inmediato, otras veces puede tardar en manifestarse, pero siempre está ahí. Es crucial ser conscientes de nuestras acciones. No podemos permitir que la inercia nos lleve a actuar sin pensar. Cada paso que damos cuenta, cada paso de decimos cuenta. En mi vida, he enfrentado muchas de estas decisiones. Algunas han sido simples, otras han sido complejas, pero todas han dejado un agüero que he aprendido. Lo que importa es cómo nos sentimos con nuestras elecciones. La satisfacción de haber lo recto es invaluable, pero también es importante lo por de los errores. A veces, tomamos decisiones que no son las mejores, nos arrepentimos y deseamos haber actuado de otra manera. Sin embargo, esos momentos son oportunidades de bade. Nos enseñan a ser más sabios y a tomar mejores decisiones en el futuro. La vida es un constante proceso de aprendizaje. Cada experiencia nos moldea para lo que viene. Es fácil perderse en la rutina diaria. A menudo, nos olvidamos de reflexionar sobre nuestras acciones. Nos dejamos llevar por la prisa y la presión. Es esencial detenerse y pensar. Preguntarnos si estamos en el camino correcto, si nuestras decisiones reflejan los valores y principios. La autoconciencia es clave. Nos permite evaluar nuestras acciones y sus consecuencias. Nos ayuda a ser responsables de nuestras elecciones. Cuando somos conscientes, podemos actuar de manera más intencionada. Esto no solo beneficia a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. Las relaciones son un aspecto importante de nuestras vidas. Las decisiones que tomamos afectan a los demás. Es fundamental considerar cómo nuestras acciones impactan a quienes amamos. A veces, una decisión puede cambiar el rumbo de una relación. Por eso, cuidadosos y reflexivos. La vida es un viaje. Cada uno de nosotros tiene su propio camino. A lo largo de este viaje, enfrentamos decisiones que nos definen. Algunas nos llevan a días inesperados, otras nos enseñan lecciones valiosas. Lo importante es seguir adelante, aprendiendo y creciendo. Si te ha gustado esta historia, quiero invitarte a que me acompañes en este viaje. Aquí comparto mis vivencias y aprendizajes. Cada experiencia es una oportunidad para reflexionar y crecer. Me encantaría que te unieras a mí. Dale like a este video y suscríbete al canal. Podemos explorar más sobre la vida y las decisiones que enfrentamos. Hasta la próxima.